The Social Construction of Terrorism, Media Metaphors and Policy Implications. Buenas tardes. El día de hoy voy a exponer sobre la construcción social del terrorismo mediante metáforas y sus implicaciones políticas. Este artículo es de Alexander Spencer, alemán de la University Munich. Alexander Spencer estudió en 1998 a 2002 licenciatura política y español en la Universidad de Sussex en el Reino Unido. De 2000 a 2001, el año Erasmus, Política e Historia en la Universidad Granada en España. De 2003 a 2004, maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Bristol, Reino Unido. Desde octubre de 2017 da cátedra de Relaciones Internacionales y jefe del programa de Maestría y Estudios de Paz y Conflicto PAX, Universidad Otto von Guericke de Modemburgo. Las palabras claves que vamos a ver en este artículo son análisis de metáfora, terrorismo, lucha contra el terrorismo, Gran Bretaña, guerra contra el terrorismo y periódico. Este artículo ilustra una comprensión constructivista del estudio del terrorismo y la lucha contra este mismo, mediante la aplicación del análisis de metáforas a un discurso de los medios sensacionalistas británicos sobre el terrorismo entre el 2001 y 2005. Se hizo un estudio analítico del periódico El Sol, que identifica 4 metáforas conceptuales que constituyen el terrorismo, como una guerra, un crimen, un mal incivilizado y una enfermedad, e ilustra cómo estos entendimientos hacen que ciertas políticas antiterroristas como una respuesta militar, medidas judiciales o políticas de inmigración sean aceptables y al mismo tiempo excluyen otras opciones tales como negociaciones de ser consideradas. Por lo tanto, vuelve a enfatizar que una comprensión metafórica de fenómenos políticos como el terrorismo puede dar a las relaciones internacionales una idea de cómo ciertas políticas se vuelven posibles mientras que otras permanecen fuera de la opción que se considera apropiada. La metáfora y sus implicaciones. La metáfora estructura la forma en la que las personas definen un fenómeno y por lo tanto influye en él cómo reacciona ante él. Limitan, sesgan nuestras elecciones políticas percibidas, ya que determinan las suposiciones y actitudes de las que dependen la toma de decisiones. Catherine Black en 2004 ha desarrollado un enfoque crítico de análisis de metáforas, que sostiene que las metáforas son armas potencialmente poderosas, ya que pueden influir en la forma en que percibimos una determinada realidad social. Las metáforas tienen el potencial de influir en las creencias y actitudes humanas y es consecuencia en sus acciones. Como método constructivista de investigación, el análisis de metáforas también se ha abierto camino en la investigación del terrorismo. Aunque las perspectivas constructivistas sobre el terrorismo no son muy comunes dentro del campo principal de la investigación del terrorismo, dicha investigación ha existido en los márgenes durante algún tiempo. En particular, después del 11 de septiembre, con el auge de los estudios críticos del terrorismo que han surgido y han centrado su discurso. Aquí el terrorismo no se entiende como un hecho físico, sino como una construcción social. La noción central en la que se basa este artículo es que el terrorismo se constituye a través del discurso. En otras palabras, todos hacemos el terrorismo lo que decimos. ¿Qué es? Esto significa que una perspectiva tan constructivista niegue la existencia real del terrorismo. Eh, pero, ¿qué es metáfora? El Oxford English Dictionary
describe una metáfora como una figura retórica en la que una palabra o frase se aplica a un objeto o acción a la que no es literalmente aplicable. En un sentido etimológico de las palabras, el término metáfora proviene de la palabra griega meta, que significa más allá o arriba, y la palabra frame, que significa llevar. Esto quiere decir llevar un poco más allá o más arriba. A partir de esta raíz un poco engañosa, la metáfora ha llegado a significar cosas diferentes para diferentes personas, tanto que los especialistas en el área a menudo se confunden temporalmente cuando se les pide una definición de metáfora. La concepción rígida de la causalidad para la causalidad discursiva se considera un efecto real. Es necesario separar dos variables y observar cada una independientemente de la otra. Algunos autores clásicos y actuales definen la metáfora como Aristóteles. La metáfora son una transferencia nombrando una cosa en términos de otra. Etafor se ha definido ahora de tantas maneras que no hay expresión humana, ya sea en el lenguaje o en cualquier otro medio, que sea metafórica de alguien o de alguna definición. Kenneth Burke dice que es un dispositivo para ver algo en términos de otra cosa. Paul Ricoeur, la metáfora mantiene unidas dentro de un significado simple dos partes diferentes que faltan en contextos diferentes de este significado. Y la metáfora en la lingüística cognitiva va más allá y sostiene que la metáfora son más que simples palabras. En las ciencias sociales y para las ciencias políticas, la metáfora implica un dominio fuente, por ejemplo, guerra, y un dominio objetivo, que sería terrorismo. Por tanto, la metáfora conceptual nos hace aplicar lo que sabemos sobre un área de nuestra experiencia, dominio fuente, y otra área de nuestra experiencia que sería el dominio objetivo. La metáfora conceptual representa la base conceptual, idea o imagen que subyace a un conjunto de expresiones metafóricas. Esta definición no es precisamente exacta, ya que el concepto A no puede ser el mismo que el concepto B. En este artículo vamos a analizar las metáforas que se relacionan con el terrorismo eh, en el periódico El Sun, de Sun. Es un periódico formato tabloide que se publica en el Reino Unido e Irlanda y es el diario actualmente para difamar en idioma inglés, con una tirada de alrededor de 3.200.000 ejemplares y 8.500.000 lectores. Vemos acá en este cuadro las metáforas que en el periódico The Sun hacen relación con el terrorismo. Cuando hablan de terrorismo, 280 hacen parte de guerra o está relacionado con guerra, 103 palabras, 103 ocasiones está relacionado con crimen, en 68 ocasiones con un mal incivilizado y en 31 ocasiones con enfermedad. Ahora sí vamos a analizar eh, el terrorismo es guerra, que es la primera propensión que vemos en este artículo. Esta, esta metáfora se hace relación desde la Segunda Guerra Mundial, en particular un poco más desde el 11 de septiembre, donde se comparó con Pearl Harbor, con el uso de kamikazes, las tácticas y otros ataques se denominaron BITS o por islamonazis, motivado por el islamofascismo. Esta comprensión del terrorismo como guerra se fortaleció aún más en metáforas que describen el conflicto como incluyendo batallas, asedios, zona de la guerra, ahora moviliza sus tropas al campo de batalla.
Los terroristas son a menudo metaforizados como escuadrones suicidas o un ejército del terror. Estas fuerzas de Al Qaeda, consejo de guerra, bases, fortalezas. Entonces, la metáfora guerra constituye el terrorismo y qué políticas hace posible o lógico relacionándola con esta palabra. La gente asocia una gran cantidad de cosas con guerra. Y en estas asociaciones se incluye la transferencia del dominio de origen guerra al dominio terrorismo. Por ejemplo, incluye la asignación de fondos de esfuerzo a la guerra. Es una guerra total, es el gasto total e imprudente. La guerra se define como una emergencia que no hace ningún sacrificio que sea excesivo. La guerra no es, se considera un estado de cosas normal, es un periodo de tiempo inusual en el que se deben implementar medidas inusuales para evitar que el enemigo gane. Asegurar las fronteras de un país y evitar que el enemigo ingrese tiene sentido en una guerra, como suele ser otro, como el enemigo siempre suele ser de otro país. Eh, en la segunda metáfora tenemos el terrorismo es crimen o delito. Aquí los terroristas no son solo soldados, también son llamados asesinos. Y el ejército, por ejemplo, de Al Qaeda está lleno de tropas, también llamado pandillas o mafia, criminales, que cometen asesinos, crímenes. Las secuelas de un ataque no solo se comparan con una zona de guerra, sino también con una escena del crimen. Y las bajas de guerra también se consideran como víctimas del crimen. A construir un acto del terrorismo como por ejemplo el asesinato, expresiones metafóricas mapean el crimen del dominio de origen con el terrorismo, el dominio de destino. En comparación con la guerra, cualquiera puede ser una víctima, no solo los soldados y los que estén cerca al frente. Es importante destacar que los criminales son parte de la sociedad y el crimen generalmente se entiende como algo que sucede dentro de un entorno social en cualquier país y es catalogado independientemente con normas estrictas para poder erradicar ese mal. La política de criminalización dificulta que el Estado negocie con sus opositores armados. La tercera metáfora es el terrorismo es un mal incivilizado o sin civilizar. Tanto los incivilizados como los malvados se han incluido en una metáfora conceptual, ya que ambos son los principales instrumentos de la otredad y por tanto abren opciones de respuesta política muy similares. Bárbaros, monstruos, subhumanos, animales, no se puede negociar porque son ignorantes. Tanto la parte maligna como la incivilizada de la metáfora conceptual hacen varias cosas y predican el terrorismo de varias formas. Lo más importante es que ambas metáforas señalan una profunda diferencia política. Predecir a los terroristas como maldados conduce a la polarización clara y existente y dicotomiza y antagoniza entre ellos un grupo externo que serían nosotros, las personas de bien, y eh, un grupo interno perdón, el grupo interno seríamos nosotros y el grupo externo serían ellos los malos, los crímenes, el mal, y nosotros seríamos el bien. Automáticamente lo constituye en un sistema binario opuesto, el bien contra el mal, y hace una analogía con la religiosidad y el sistema espiritual. El bien rechaza el mal del orden moral instituido por el bien mismo. Además, cabe señalar que la predicación de los terroristas como malvados también convierte en malvados a los que ayudan a los terroristas, ya que tendemos a considerar que los que ayudan al mal también son malvados. Esta culpa indiscriminada de por asociación no es un caso de metáforas como soldado, bestia o bárbaro. Hace que los bárbaros sean automáticamente bárbaros y no se pueda negociar con ellos, ya que son personas malignas que hacen el mal por hacer el mal. La
Cuarta metáfora asignada es la enfermedad. El terrorismo es enfermedad. Loco suicida, locura terrorista. Mapear el dominio de origen de enfermedad con el dominio de terrorismo, similar a la metáfora de incivilizado. La metáfora del mal de la enfermedad indica una profunda brecha política. Por ejemplo, uno debería considerar la interpretación de que la enfermedad, similar a la metáfora malvada, incivilizada mencionada anteriormente, es algo con lo que no se puede razonar. Esto es especialmente cierto cuando consideramos la noción de locura como una enfermedad. Si bien las negociaciones y los acuerdos de alto fuego tienen sentido si consideramos al terrorista como un soldado de guerra, son absurdos en un conflicto con un ejército de lunáticos, de locos que carecen de la capacidad de pensamiento racional. En conclusión, el artículo ha argumentado que la metáfora no causan la política de una manera positivista, pero las personas eh, juegan un papel vital en la construcción discursiva del terrorismo y por tanto contribuyen a nuestra comprensión de cómo reaccionar ante tales fenómenos. Nuestra reacción al terrorismo depende de gran medida de cómo percibimos que es el terrorista. El artículo aplicó el análisis de metáforas al discurso sobre el terrorismo que se encuentra en el tabloide. El Sol ilustró cómo cuatro de las metáforas conceptuales más destacadas construyeron el terrorismo como una guerra, un crimen, un mal incivilizado y una enfermedad, y las maneras diferentes de la concepción política de enfrentar estos males, como la guerra y el crimen, eh, al crimen, al no poderlo constreñir como un soldado, sino como un delincuente, un mal incivilizado, con no negociar con bárbaros y lo mismo con una enfermedad y con acciones que se cuentan como inapropiadas, como por ejemplo determinar eh, aplicaciones migratorias en las fronteras para no poder traer el enemigo, implicaciones de torturas que se hacen normales para la gente cuando se piensa que es un mal. Eh, Mi pregunta problema es, ¿cree usted que las metáforas utilizadas en los medios de comunicación nacional en Colombia y también de sus dirigentes dan como resultado una política de guerra y un declive en el proceso de paz ya firmado? Muchas gracias.